El Perú para mí significa mi segunda tierra. ¿Cómo describo al Henry que llegó en una frase? Un Henry inseguro, pero con muchas metas que cumplir. Mi decisión de salir de Venezuela fue de un día para otro, de un mes para otro. Mi hermano en ese momento estaba trabajando y me dijo que salía a las 11 de la noche. Ahí fue mi primer choque, que quería regresarme, mis ansiedades, mis peores miedos empezaron. Cuando publiqué una historia que estaba en Plaza Norte, uno de mis amigos del Zulia me dijo que si quería podía ir a su casa para bañarme, refrescarme, comer y seguir esperando. Y esa fue mi llegada aquí a Perú. Ahí fue cuando conocí a mi familia peruana, a mi mamá peruana, que me abrió las puertas de su casa. Me enseñó que las personas se podían apoyar indiferentemente de la nacionalidad, porque ella me abrió las puertas sin ningún interés. Yo siempre veía los trajes de los caporales que son bien coloridos. Yo decía, algún día voy a bailar como los Power Rangers. Después conocí a una clienta que bailaba como chola y ella me dijo que bailaban por devoción a la Virgen de la Candelaria. Ahí fue cuando ya se me empezó a meter el gusanito del caporal. ¿Por qué? Porque en mi pueblo, en Bailadores, la patrona del pueblo es la Virgen de la Candelaria. Es por devoción a ella que bailo. Yo hice un video en Fiesta Patria diciendo, este venezolano amante de la cultura peruana. Ese video se hizo viral. En tal sentido, uno de la agrupación me escribió, ¿quieres aprender a bailar caporal? Y yo le dije, sí, pero quiero conocer a alguien que me lleve. Entonces, días antes de la convocatoria nos conocimos y de ahí a la primera convocatoria él me llevó a Afrobeat. Y fue cuando empecé a bailar en Afrobeat. ¿Y ustedes quiénes son? Los de Afrobeat, 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 Afrobeat. ¿Fue fácil? No. El primer año fue así, fuerte, porque nadie me ayudó. Con amor y devoción, por la candila bailo así. Pero yo soy de las personas que no me rindo. Hasta el momento nunca me he rendido. Esa palabra de rendirse nunca me ha estado en mi vocabulario. ¿Qué dice? Afo, que suena, Afo, más fuerte, Afrobeat. ¿Qué me tocaba? Estar en la parte de atrás y aprender a como se pudiera. Y de ahí para adelante formamos el grupo Ronald Bellis, Arnold Bellis y Danixon. Fue una evolución ahí. Ellos fueron mis mentores. Yo a ellos les he enseñado a que yo bailo caporal por devoción. ¿Por qué? Porque mi devoción por la Virgen de la Candelaria es bien grande. Yo a ella en cualquier momento que tengo alguna dificultad, ella es la que evoco para que me ayude a tener más claridad al momento de resolver mis problemas. ¿Qué siente mi hija al bailar? Bueno, lo que yo le voy a decir es algo. Yo al principio de que ellas llegaron, yo las obligué a que pertenecieran al grupo. Las dos bailaron como cholas. Mi hija menor se frustró porque no podía con el cadereo de la chola. Me dice, papá, yo quiero bailar, pero yo quiero bailar como macho. Y quiero bailar como macha porque lo veo como disfruta usted y quiero compartir esa pasión con usted. Entonces es algo que me gustó bastante porque ver que mi hija quiere seguir mis pasos es algo bonito, ¿no? Pero ver que ella me admira al momento de bailar es otra cosa, es una sensación que no se sabe explicar. Afrobeat, Afrobeat, ¡Lima! ¿Cómo me relaciono yo con lo peruano? Es a través del baile. Esa es mi única manera yo de integrarme a Perú. Si estoy en un país donde puedo hacer algo de lo que hacía en Venezuela, que era profesor de cultura, lo puedo hacer aquí, aprender la cultura de Perú, me fascina. Ojo, sin olvidar mis raíces. Yo siento que celebro aquí en Perú, pero mi mente y mi corazón está en Venezuela, celebrando en Venezuela, porque es la misma fecha que se celebra en Venezuela. Entonces, bailar caporal y celebrar aquí en Caporal me transporta a Venezuela. Gracias por enseñarme
su cultura. Gracias por no dejarme caer. Gracias por darme la mano cada vez que estoy en desequilibrio. Y gracias a usted, al caporal, he sabido sobrellevar ese tipo de cosas. Gracias por eso.